Bueno, allí estaba Gustavo Melella. Recuerden que allí hay una elección de 3, que puede ser una elección de 4. Se eligen senadores, es una de las 8 provincias donde se eligen senadores. Por ahí empezó el presidente, que además fue un presidente que ganó la PASO y la general en Tierra del Fuego, con más del 40% de los votos, diciendo que iba a eliminar el régimen de exenciones, que finalmente no eliminó. Y de hecho estuvo en una de las compañías que es beneficiaria del régimen, que es Newsan, de Chernyshkovsky, el padrino político de Scioli en otros tiempos. ¿Recuerdan? Bueno, está Florencio Randazzo ya con nosotros. A propósito de la puesta en escena de Provincias Unidas y demás en Chubut. Primero, gracias por esta diferencia. No, gracias a vos, Paulino. ¿Usted es Provincias Unidas, sí o no? Sí, claro que sí. Porque algunos dijeron no tenemos candidatos ni en la provincia ni en la ciudad. Nacho Torres, explícitamente. No, nosotros somos Provincias Unidas, digamos, es un espacio amplio donde hay gobernadores de distinto signo político. Bueno, está Yarlora de Córdoba. El viernes lo voy a ver a Maxi Puyaro de Santa Fe. Digamos, está el gobernador de Santa Cruz, de Corrientes, de Jujuy. Creo que estoy también visitando Jujuy, que tiene un desarrollo interesante en materia ferroviaria con un tren solar, que como vos sabés, yo soy un fanático del tema ferroviario y me parece interesante la visita. Turístico, por cierto, sí, no para la gente. Sí, turístico, ahora. Bueno, pero creo que es interesante ver la experiencia, ¿no? Más allá de que nosotros creemos que el desarrollo del ferrocarril debe volver no solamente en lo que respecta a pasajeros, sino también en materia de logística. De hecho, hemos estado en Bahía Blanca hace poco, en Mar del Plata, 2 servicios que habíamos puesto nosotros hace 10 años. Bahía Blanca se cerró, lamentablemente hace 10 años llevábamos por primera vez el tren a larga distancia hasta Bahía. Y hace 10 años que no se hace nada. Entonces, naturalmente, la decisión más fácil es cerrarlo. ¿Creen que pasaba por mi ciudad, Las Flores, etcétera? ¿No está funcionando? No está funcionando. ¿En serio? Exactamente. Y Mar del Plata tiene poca frecuencia, que también nosotros hace 10 años... No es un mal servicio, tarda 6 horas. Sí, pero no tiene por qué tardar 6 horas. No hay que resignarse a eso, Paulino, porque es un tren que anda a 160 kilómetros. Por ejemplo, te doy un ejemplo clarito. Mira, Rosario, doble vía nueva hicimos nosotros, en mi gestión, y pusimos trenes nuevos y una estación nueva que le hicimos en la parte sur de Rosario. ¿Cómo puede ser que tarde 4 horas de Rosario a Buenos Aires y haya solamente una frecuencia por día? ¿Entendés? Falta de gestión es eso. ¿Entendés? Si el tren es nuevo... Bueno, va camino a privatizarse. Sí. En muy buena parte todo el servicio ferroviario. En particular, hablan del Belgrano Cargas, que usted también lo tuvo a cargo. Ese es otro caso. Ese que es el de transporte básicamente de mercaderías, que unifica 14 provincias, 5 pasos fronterizos. Lo hemos hablado. ¿Esa privatización cree que va a avanzar? Hoy justamente se habló de la privatización de Nucleoeléctrica. Por ahora son anuncios. Después hay que gestionar eso. Yo digo, la discusión más allá de lo privado o público es que las cosas funcionen. Pues usted no reniega de que pueda ser privada. Si funciona bien y la gente le brinda el servicio, puede ser. Digo, pero yo estoy convencido que el Estado administra mejor. De hecho, nosotros, a cargo de ferrocarriles, hemos hecho cosas que hacía 50 años que no se hacían. En carga, por ejemplo. Trajimos 107 locomotoras nuevas, 3.500 vagones nuevos, de los cuales 2.200 los destinamos a la producción agropecuaria, y hicimos 3.000 kilómetros de vía. Si vos proyectás eso lo hicimos en 2 años y medio, lo proyectás en los 10 años que pasaron, hubieras hecho 12.000 kilómetros de vía y tendrías, digamos, cientos de locomotoras y coches. Hay que administrarlo. Déjeme decirle que de todas maneras eso no resolvió el problema logística, que lo puede resolver. Que los coches tardaban mucho tiempo también, que eran eternos, que pasaban por lugares en Rosario donde finalmente prácticamente se pasa entre medio de asentamientos que no pueden superar los 25, no el tren de pasajeros, por eso precisamente nosotros la estación norte la pasamos a sur, precisamente para no tener que pasar por ese asentamiento. Frente a ese asentamiento había una propuesta que se llame una licitación para la construcción de vivienda, de esas 2.200 viviendas que había ahí, a cambio de terrenos que estaban sobre la costa para las empresas que presentaban, diríamos, un proyecto de esa característica. Y se pueden resolver las cosas. Se puede resolver, el tren puede volver a funcionar. Ahora que mencionó eso, el tema de hace 10 años, ¿está saldado esta idea de que usted estuvo dentro del gobierno del kirchnerismo, que fue ministro del Interior en 2009, que fue uno de los creadores de las PASO, sin ir más lejos, como régimen electoral en la Argentina? ¿Está saldado ese paso por el kirchnerismo? Yo soy de los pocos tipos que puedo explicar lo que hice. Me fui sin ninguna causa y hice la SUBE, el Documento Nacional de Identidad, la Dirección Nacional de Tránsito, digamos, la Agencia Vial, perdón, el pasaporte. Agencia Vial que el gobierno... Los trenes. Intenta cerrar, ¿no? Intentó cerrar y nosotros, por supuesto, rechazamos la ley. Y después yo me fui cumpliendo la palabra. Paulino, ¿cuántos políticos pueden venir acá y son santimbanqui que anduvieron en 10 partidos distintos? ¿Entendés? Yo creo que la palabra tiene un gran valor en la política. Yo me fui pudiendo haber sido gobernador, así que está más que saldado. Creo que tengo un gran capital.
que debería tener un gran capital, una sociedad en realidad que tiene valores, que alguien diga, mirá, me voy a mi casa si no participo en tal o tal cosa y tomé ese Que no compromiso. quiso ser candidato a gobernador de Scioli presidente. Esta es la No, verdadera yo digamos, había dicho en reiteradas oportunidades que era precandidato a presidente o me iba a mi casa. Y me fui a mi casa. Me ofrecieron ser gobernador de Buenos Aires. A ver, creer que yo soy tan estúpido que creía que no era importante ser gobernador de Buenos Aires es subestimarme. Yo lo que sí creía, y tal vez esté equivocado, por eso estamos en la sociedad que estamos, es que valía más la palabra que el cargo. Hablando de la provincia, ¿Kicillof es una opción electoral de cara al futuro? Pero yo me pregunto, porque en realidad hay una tendencia a empezar a instalar nuevamente este juego de la grieta que es muy perverso. Y, la grieta entre quién, yo entre tengo, el y que mileísmo tengo y confianza el con vos, kirchnerismo. Paulino, sí, que ustedes participan también, sin darse cuenta. Bueno, que usted está acá. Es Sí, parte no, de pero eso yo que puedo no. estar, pero yo te lo digo de corazón, yo puedo estar acá 10 Ayer minutos. estuvo Caña. Pero escúchame, podemos estar 10 minutos, 15 Vino minutos, Talerico. 20 minutos. Después hay 20 horas que se habla del mileísmo o del kirchnerismo. Y antes era el kirchnerismo o el macrismo. Bueno, hágame cargo Yo de lo que me corresponde a mí, ¿qué- digamos, con la misma lógica suya. ¿Qué es lo que yo creo? A ver, yo me pregunto, no es un problema personal, ¿cómo está la seguridad en la provincia de Buenos Aires? Yo vivo en un barrio, no vivo en un barrio cerrado, de hace 27 años, en el mismo lugar. ¿Cómo está? Se vive con miedo. ¿Cómo funciona la educación pública en la provincia de Buenos Aires? Un desastre. Un desastre. Hay una gran hipocresía porque la mayoría, los que en realidad defienden la educación pública, en su mayoría han desplazado a sus hijos, los mandan a la escuela privada. ¿Por qué? Porque la escuela pública no tenía clase. ¿Por qué? Porque cada 10 pibes en la escuela, en la secundaria, por ejemplo, se recibe uno en tiempo y forma. ¿Cómo funciona la salud? Con un conflicto en el idioma abierto que hay Bueno, que pero atenderlo urgente. pero es un desastre, Ioma. ¿Entendés lo que digo? Entonces, ¿cuál sería la expectativa para que yo te diga que Kicillof es buen candidato? ¿De dónde se salió eso? Yo no creo en eso. Yo no me conformo en vivir en una provincia como se vive hoy en la provincia de Buenos Aires. Digo, hemos caído tan bajo que ya nos conformamos con cualquier cosa. Nos han resignado que debemos vivir en el infierno. ¿Y la diferencia con el gobierno nacional centralmente cuál es? Suya. Muchísima. El Estado Nacional no cree en el Estado, por ejemplo. Yo no es que crea en el Estado kirchnerista, del relato, de la cantidad de regulaciones, de la cantidad de personal. Yo creo en un Estado inteligente, que funcione, que preste los servicios básicos esenciales. Ejemplo, el gobierno nacional vetó la ley de financiamiento educativo. Yo estoy totalmente a favor de la universidad pública. De hecho, ayer visité la Universidad Nacional de La Plata, visité la planta de deshidratación de alimentos, un ejemplo de lo que están haciendo. Vetó la ley de discapacidad. Yo creo que el Estado tiene que estar donde están los más débiles. Ahora hay que gestionar eso, no se puede decir, bueno, hay tantas cantidad de beneficios que fueron dados de forma indebida. Bueno, vayamos, auditémoslo y metamos los presos a eso y hagámosles devolver la plata. El Estado está en contra del financiamiento del Garrahan, una locura. Tengo un montón de... No, el Estado no cree en el financiamiento de infraestructura productiva, es otra locura. Si la Argentina infraestructura productiva pone caminos, puertos, rutas. Exactamente. ¿Para qué? Para que la Argentina sea competitiva, para que tenga productividad. El gobierno dice, eso es todo transitorio porque había que ordenar la macro y porque no había margen de hacerlo de otra forma. No había plata de dónde sacarlo. No comparto eso, para nada. Lo mirada comparto. Pero aparte digo, yo creo que dato mata relato, ¿no? Acaba hace una semana de regalarle 1.600 millones de dólares a los grandes exportadores, que ni siquiera tienen el cereal. En la resolución establece que lo pueden entregar en 365 días. O sea, dentro de un año. Exactamente, en detrimento de quién, de los pequeños y medianos productores. Entonces, no es que no había plata. Yo digo, es como en la casa de uno tiene que fijar prioridades. Yo digo, primero uno se alimenta, después se viste y si le sobra se da de vacaciones. ¿Qué mirada tiene uno sobre el Estado, sobre la economía? Yo creo que hay que empezar, el gobierno no habla nunca ni de producción, ni de desarrollo, ni de inversión pública. ¿Va a apoyar la reforma en materia de reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia, que por ahora no tiene fecha de cuándo llega al recinto, pero que hay un dictamen de mayoría, que podría haber un dictamen de minoría, que la oposición allí parece no abroquelada en una idea uniforme? Yo comparto que respecto a lo que viene de diputados, quiero decir. De senadores, perdón. Yo creo que yo estoy de acuerdo con que haya digamos, hay que acompañar lo que viene del Senado. O sea, ¿usted cree que ahora, a partir de, no sé, 2 meses, o cuando se... Un decreto de necesidad de urgencia tiene que tener, digamos, el aval de las dos cámaras. Y si no, por la mayoría se absoluta de ambas Exactamente. cámaras. Que se acabe esto de la aprobación ficta o que se acabe esto de que con el solo veto de una de las cámaras... el decreto de necesidad de urgencia... perdón, la sola aprobación de una de las cámaras lo convierte en ley. Exactamente, le hace como una excepción. Eso no quiere... si no es más fácil, digamos, un decreto que una ley. No tiene ningún sentido. El decreto de necesidad de urgencia es precisamente para una urgencia en un momento determinado. Bueno, macanudo, ambas cámaras lo analizarán y cuando se aprueba quedará aprobado. Y si no, de lo contrario, pasará 90 días y se caerá. Quiero que Maxi y que Cancelare también le pregunten. Maxi, empiezo por vos. Sí, Florencio, quería preguntarle por el tema baja de retenciones, algo que se dio de manera parcial durante la semana pasada.
¿Qué plan tiene? Entiendo que había presentado justamente un proyecto sobre eso para ir reduciéndolo de manera quinquenal. Nosotros creemos que hay que bajar todas las retenciones, de todo el sector, no solamente agropecuario, sino industrial, sobre todo de todo aquello que se exporta. Porque creemos que la Argentina precisamente tiene un problema de restricción de dólares, y de la mejor forma de lograr tener dólares es incrementando la exportación y con un tipo de cambio más competitivo, no con este tipo de cambio, que genera una avalancha de importaciones, cuando en realidad las importaciones deben tener una mirada muy fina, porque si no terminan destruyendo el mercado local, el trabajo local. ¿Usted cree que hay que volver a regular las importaciones? Hay que tener un tipo, yo no dije, no, yo no. dije que tenemos que tener un tipo de cambio competitivo y hay que mirar qué cosas importan. ¿Y qué es un tipo de cambio competitivo? Un tipo de cambio que permita que sea más favorable para las exportaciones que las importaciones. ¿Cuál sería hoy? No sé, yo no me animaría a decir eso. Pero no es 1.400 ni 1.500. Creo que no, pero no importa. Creo que tampoco quiero ser muy prudente. Pero yo digo, hay que ir a la baja total de retenciones de todos los sectores que exportan, sobre industrial y agropecuario. De hecho, la decisión del otro día que toma el presidente es absolutamente electoral. Y si no, que las mantengan en forma permanente. Sin embargo, duraron 3 días para que 5 empresas exportadoras se beneficien con 1.600 millones de dólares, que es el 25% O sea, de los 7.000. Tiene cara de hereje y finalmente así actuaron. Eso es Totalmente. Lo que ¿Cancelare? Sí, quería preguntarle sobre el tema de las patentes de los autos y de los pasaportes. ¿Por qué cree que todavía no podemos implementar algo que es tan simple? Porque no hay gestión, Alejandro, porque no creen en el Estado. Es un poco lo que yo le decía recién a Paulino. Esto no se resolvió lo de las 600.000 patentes que parecía que faltan. Exactamente. ¿Qué falta de chapa? ¿Qué es? Sí, falta de chapa, falta de gestión. ¿Entendés? Fíjate vos, el pasaporte que en septiembre se resolvía. Bueno, está bien, pero dato mata relato. Uno va en la calle y ve cientos de autos sin patente. ¿Entendés? Y hemos visto qué ha pasado con el pasaporte. Una cosa que estaba solucionada, que lo habíamos resuelto con el Estado. ¿El pasaporte que tuvo una falla? Sí, tuvo una falla aparentemente en la tinta. Ya hay 200.000 pasaportes, no se sabe cuántos, que en realidad no sirven. Tiene que ir el ciudadano que sacó el pasaporte a cambiarlo. ¿Eso significaría que alguien con ese pasaporte viaja a algún lugar del mundo, llega y puede tener una compensación? Exactamente. Porque lo sacaron de la fabricación de la Casa de Moneda, particularmente el tema del pasaporte. Eso dicen, ¿y dónde lo hicieron? Bueno, lo tercerizaron. De ahí está el problema con las tintas. Exactamente. No quiero dejar de preguntarle por 2 o 3 cosas. Hay un proyecto, tenemos al proyecto, algunos están pidiendo a esta hora la renuncia, el desplazamiento de José Luis Espert, a propósito de algo que va creciendo, que es viejo, que como siempre el clima electoral toma algún volumen, alguna dimensión adicional. El dato nuevo es que efectivamente hay una transferencia bancaria, según consta en la justicia norteamericana, según los que han denunciado, respecto a que Fred Machado le ha depositado, le ha transferido $200.000 a José Luis Espert. Todo esto en el ámbito de la campaña del 2019. Y entonces, en este contexto, aparecen legisladores, muchos de ellos los que veo ahí del Frente para la Victoria, pero también de los liberales que se escindieron, Carlos de Alessandro, Lourdes Arrieta, también, entre otros, Jorge Romero, que están pidiendo el desplazamiento. ¿Usted cree que es para tanto? A ver. ¿O que tiene que haber un fallo, tiene que haber una condena? Yo resisto archivo. Hay que respetar los tiempos de la justicia, independientemente de que no nos gusten. Ahora, yo si fuera Espert, no soy candidato, está claro, pero es una decisión personal. ¿Qué haría lo de...? Renuncio como candidato. ¿Está claro? Porque en realidad me parece que por encima nosotros sabemos decir primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, pero es una decisión personal que no implica, digamos, que reconocer si hay o no delito. Yo vi pocos que en política se corren. Bueno, está bien, bueno, yo he sido uno de los que me fui a mi casa. Recuerdo el caso de Fernando Niembro, en 2015, frente a denuncias de supuestas irregularidades en contratos con el gobierno porteño, en plena campaña presidencial de Macri, el primer candidato a diputado nacional de la provincia. Más allá de los indicios que pueda haber, porque esto viene de larga data, digamos, viene desde el 2000. 5 años. 5 años, y hay un pedido de extradición sobre Machado de Estados Unidos. Correcto. ¿Sí? Y supuestamente hubo una transferencia. Bueno, que la justicia investigue. Esto es como el caso de Españolo. Es decir, lo que creo que el presidente no nos puede tomar de estúpido, diciendo que esto es una operación política, que lo de Españolo lo hizo la inteligencia artificial, cuando sabemos que ni el fiscal ni el juez de la causa han comprobado que es inteligencia artificial. Y por otra parte, si fue inteligencia artificial, ¿por qué lo sacaron a Españolo del gobierno? Entonces, lo que tiene que hacer es dejar que actúe la justicia.
Sí, dijo algo mayor, son chimentos de peluquería. Dijo. Bueno, me parece poco Respecto a serio. lo de expertos. Me parece poco serio. Y me parece ¿Usted no cree que son chimentos de no, peluquería? no son chimentos de peluquería, son cosas muy graves como para en realidad relativizarlas, para finalmente, digamos, no ver la realidad. No hay peor ciego el que no quiere ver. Frente a semejante denuncia, el presidente debería ser más prudente que ningún otro. Sin embargo, estamos acostumbrados a eso, porque se empieza a asociar qué es la política, ¿Cree en el cambio del presidente respecto a gestionar la política, acercarse a distintos sectores, buscar construcción de consenso? No existe el amor, existen las pruebas de amor. Vamos a ver qué es lo que hace. Si usted lo llama, ¿usted iría? Yo estoy dispuesto a hablar con quien sea, está claro. Porque usted no fue de los más críticos al comienzo, ni mucho menos. Yo soy totalmente... Le dio instrumentos, votó la ley base, ayúdeme. Sí, nosotros la ley base... Hicieron modificaciones, nosotros primero la rechazamos, la ley base. Claro, correcto, el planteo general Y inicial. después, ¿por qué la rechazamos? Y después, porque no tenía ajuste a los jubilados, dejaba el tema del ajuste en manos de una decisión, digamos, del presidente de la Nación. Tenía retenciones sobre la industria, el 15% a las exportaciones de la industria. Sí, hubiera generado un industricidio. ¿Sí? Tenía 11 facultades delegadas, nosotros solamente se las redujimos a 4 y en vez de por 4 años, por 1 año. Y cuando fueron mal utilizadas esas facultades delegadas, como por ejemplo para cerrar el INTA, el INTI, la agencia vial, lo rechazamos. Rechazaron los decretos que habían hecho esa resolución. Exactamente, porque consideramos que estaban mal utilizadas. Respecto a eso, ¿qué le parece la idea de la reglamentación, pero sin aplicar la emergencia en materia de discapacidad? El hecho que es absolutamente novedoso en democracia, después de 22 años que alguien no recibía un rechazo, un veto presidencial. Están cometiendo un delito. Desde el Congreso. Están cometiendo un delito. Cometiendo un delito. Totalmente que están cometiendo un Pero delito. Si hay una ley que es sancionada por el Parlamento, vetada por el presidente, vuelve al Parlamento y, digamos, logra una mayoría superior a los 2/3, es absolutamente, digamos... Es inviable que diga, como no me dicen de dónde sacar la plata... totalmente inviable, sobre todo, ¿por qué, Paulino? Porque en realidad... porque no hay presupuesto, además. Primero, no hay presupuesto hace 2 años, así que los ingresos con la inflación se incrementaron casi un 170%, y esos ingresos lo asignan a través de una resolución del jefe de gabinete. ¿Cómo no va a saber dónde sacar la plata? El tema es si es prioritario o no eso. Y para mí, para este gobierno, tiene una mirada absolutamente insensible. Nada más y nada menos que los discapacitados no tienen ni idea de lo que le pasa a una familia que tiene a alguien con una capacidad diferente. No tienen ni idea. La insensibilidad es absoluta de esta gente. ¿Cómo no va a haber plata para los discapacitados? Y si hubo, por ejemplo, para asignarle 300 millones de dólares, bien digo, por una resolución a la SIDA, al Servicio de Inteligencia del Estado, cuando en realidad no han aclarado nada. Ni lo de Nisma, ni la AMIA, no se sabe para qué sirve. Si usted me pregunta a mí qué haría, yo lo cierro a eso. Para entender, digamos, uno puede tener una mirada diferente en relación hacia dónde hago más eficiente al Estado, qué cosas priorizo, qué cosas no. Y no hay plan económico exitoso, ¿sabe? Si no está la gente adentro. ¿Y usted cree que en este caso no hay plan económico exitoso? No hay plan económico. El presidente define a su ministro de Economía como el mejor ministro de toda la historia argentina. Pero por favor, hace una semana parecía que el gobierno se caía. A los 3 o 4 días la euforia, porque en realidad habían tenido una reunión con Trump que no se sabe ni que siquiera qué es lo que va a... Bueno, ahora va a tener un encuentro en el Salón Oval, bilateral. Pero si yo le pregunto a usted como periodista, el acuerdo con Estados Unidos... No sé de qué se trata. Bueno, exactamente. Entonces es poco serio. La Argentina es un país, lamentablemente, tiene dirigentes poco serios. Gracias por esta deferencia. No, gracias a vos, Paulino. Hasta la próxima. Juli Rumi, mientras...